¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia
Buenos días hermanos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un gran momento junto a su familia. Les mandamos un gran saludo y abrazo virtual de parte de la familia nuestra, ¿sí? De parte de Moni, de Timo y de mi parte. Aprovechar estos minutos para poder comentarles acerca de las actividades que tenemos en esta semana, ¿sí? Y cada semana, empezando el día martes con la actividad femenina que se reúnen las señoras y señoritas a las 5 de la tarde de manera virtual, ahí por WhatsApp se contactan, comentan sus experiencias. La idea es que si estás pasando por un momento difícil o hermoso, una bendición, un motivo de oración, de repente puedas contactarte ahí con las señoras y señoritas y poder pasar un buen tiempo. También los días miércoles a las 20 horas, recordar y volver a anunciar que tenemos la reunión de oración. Esta reunión de oración la estamos llevando por vía Zoom, ¿sí? A las 8 de la noche, todos los miércoles, en dos grupos, el grupo general y también el grupo de oración de matrimonio, donde estamos compartiendo el libro de Juan, estamos compartiendo lo que el Señor nos está hablando en la semana y también compartimos motivos de oración y luego pasamos un tiempo orando por los unos por los otros en el grupo. Así que te invitamos a que puedas ser parte. Y si sos joven o adolescente o te sentís joven y adolescente, como algunos de nosotros que nos sentimos jóvenes o adolescentes a veces, te invitamos a que puedas sumarte los jueves a las 8 de la noche también, a que puedas participar de la reunión de oración de los jóvenes y de los adolescentes. Ahí puedes ponerte en contacto con Martín o con Mauro, que te pueden pasar más info. Y los domingos a la mañana, a las 11 de la mañana, se trata de que pueda estar disponible ya el culto virtual, ¿sí? Por el canal de siempre, por medio de YouTube, que lo puedas mirar, donde vamos a tener un tiempo de alabanza, ¿sí? Un tiempo más importante, que es con la palabra de Dios. Y no nos olvidamos también que está la actividad de Luz Kids, que cada domingo ahí con un nuevo capítulo y una nueva aventura nos están nos continúan bendiciendo, ¿sí? Con la palabra de Dios para los chicos. Entonces ahí te invitamos a que si tenés niños, si tenés pequeños, que les puedas animar a que puedan ver el capítulo y que podamos ser bendecidos por este gran trabajo y esfuerzo que está haciendo el grupo ahí con Seba, con Miriam, con toda la dedicación y amor en cada uno de estos capítulos. Así que si tenés niños, te animo a que los puedas sentar un rato a mirar el capítulo de los Kids. Entonces, sin más que decir, y no menos quedando obviamente lo más importante, que es el tema de hoy, el tema de la reunión. Hoy nos acompaña el hermano Daniel Chebriau, ¿sí? El tema es una vida libre de ansiedad, un tema súper importante, ¿sí? Y más en este tiempo que nos toca vivir, donde tenemos que pensar que cada uno de nosotros podemos pasar por ansiedad y no es tanto el problema, sino dejar que Dios en medio de esa ansiedad pueda hablarnos, pueda escucharnos y nosotros hablar con Él, y que Él pueda trabajar en la ansiedad en nuestra vida. Así que dejamos este tiempo sin más en las manos del Señor, que Él pueda hablar a tu corazón, que pueda hablar al mío, ¿sí? Y que pueda ser un tiempo de suma bendición para cada una de nuestras familias. Sin más que decir, les mandamos un gran abrazo y que el Señor los bendiga. Hola, nos encontramos nuevamente, pero de una manera muy particular, en un tiempo realmente diferente a lo que hemos vivido hasta ahora, porque normalmente tenía la oportunidad de visitarles, vernos cara a cara, encontrarnos, charlar, saludarnos, darnos un beso, un abrazo. Pero ahora estamos separados por esta circunstancia que, bueno, nos ha tocado vivir y que nos cuesta mucho poder enfrentar realmente, porque estamos todos de una u otra manera afectados. Algunos hemos sufrido la pérdida de seres queridos, otros están viviendo la preocupación con respecto a la situación económica, otros están justamente sin saber bien qué hacer con el tema de los chicos y la escuela y las preocupaciones diversas. De una u otra forma nos preocupan los mayores y nos preocupan los menores, nos preocupa la economía, nos preocupa la salud, nos preocupa todo, y vivimos en un ambiente donde
es un caldo propicio para tener situaciones de ansiedad, angustia, temor, tristeza y por supuesto depresión. Ahora, todas estas cosas que nacen en la vida y con las cuales nos toca convivir, no son cosas extrañas, son cosas que muchas personas han vivido a lo largo del tiempo, pero en muchas ocasiones son el resultado de tener una perspectiva equivocada acerca de la vida que nos toca vivir. Las angustias son reales, los problemas son reales. Yo sé muy bien que algunos de ustedes tienen problemas económicos verdaderos y algunos han sufrido pérdidas verdaderas. Pero tenemos que tener una perspectiva real de las cosas. La Biblia nos cuenta la historia de Elías. Elías, después de tener una gran victoria ante los profetas de Baal y dando por sentado quién era el verdadero Dios del pueblo de Israel, recibió una amenaza de la reina Jezabel. La reina Jezabel dijo, así como mató a los profetas de Baal, bueno, yo lo voy a matar a él. Así que él recibe esa amenaza y dice que vio el peligro y se fue, huyó de tal manera que anduvo deambulando de aquí para allá hasta que finalmente en el desierto encontró un arbolito, se sentó bajo de ese arbolito y dijo, basta ya, Señor, no aguanto más, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Esa es conocida la oración como la oración del deprimido, ¿no? Ahora, ¿cómo llegó él a eso? Porque vio el peligro. El peligro era la amenaza. Realmente, cuando uno observa la Biblia, no había soldados en la puerta de Elías diciéndole te vamos a matar. No había un peligro real, simplemente había una amenaza que aunque no lo estaba tocando, a él le generó suficiente temor y preocupación y depresión al final como para que él huyera de ese lugar. Él vio el peligro. Muchos de nosotros ponemos la tele, miramos las noticias y escuchamos continuamente, nos están bombardeando como si fuera un show de números donde nos hablan de curvas y de proyecciones y de cantidad de muertos y contagiados y lo que puede pasar acá y lo que puede pasar allá. Y todo eso realmente nos preocupa, nos angustia, nos llena de temor. Y muchas veces es ver el peligro, no el peligro real en la vida en lo que nos termina preocupando. Vemos las perspectivas económicas y decimos nos va a ir mal, cuando todavía no nos está yendo tan mal. Pero suponemos que va a ser peor. ¿Por qué? Porque lo suponemos, así que nos preocupamos, nos ocupamos antes de tiempo. Otro caso, otro ejemplo interesante es cuando Pedro estuvo allí, digamos, en la barca, junto a los apóstoles, teniendo esta visión tan particular de verlo al Señor Jesucristo caminar sobre las aguas en medio de una tormenta. Y Pedro, impetuoso, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya también. Así que el Señor le dice que venga. Él va caminando sobre las aguas, pero de repente Pedro ve el viento. Dice que él vio el viento. Y cuando vio el viento, se hundió. Así que el Señor lo tuvo que sacar de ese lugar y juntos entraron a la barca. Ahora, es interesante, nosotros no vemos el viento, vemos los efectos del viento. Pero ver el viento es ver algo que no existe y que nos preocupa. Es algo que quizás no nos está tocando. Desde la seguridad de nuestra casa podemos mirar para afuera y ver cómo el viento va arrastrando cosas, pero no necesariamente el viento nos está tocando a nosotros. Así que en muchas ocasiones nos estamos preocupando y de verdad por situaciones que no deberían preocuparnos. Y en muchas cosas nos angustiamos y nos deprimimos por cosas que pensamos que van a pasar y no necesariamente van a ocurrir. Así que tenemos que recordar que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que realmente podemos confiar en Él. Hoy me gustaría estar hablando de un pasaje así en Lucas capítulo 12, donde el Señor Jesucristo, después de contarles acerca de un hombre rico que no encontraba lugar donde meter sus riquezas y él estaba ansiosamente pensando cómo iba a hacer para guardar todo aquello que tenía, le dicen, bueno, esta noche vienen a pedirte el alma y lo que has provisto de quién será. Y habla de ese hombre como un necio. Y después de eso el Señor Jesucristo da algunas palabras para mostrarnos cómo podemos enfrentar una vida libre de ansiedad, cómo podemos librarnos de la ansiedad. Bueno, para que podamos vivir una vida libre de ansiedad, nosotros debemos entender que hay algunas cosas que la ansiedad humana, que esta perspectiva humana de la vida, no entienden con respecto a Dios. En primer lugar, la ansiedad no entiende cuál es la prioridad divina. Dice Lucas capítulo 12, versículos 22 y 23 lo siguiente.
Dijo luego a sus discípulos: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Él está diciendo: muchachos, tengan en cuenta esto. Vimos esta historia de este hombre que estaba tan preocupado, pero al fin y al cabo estaba preocupado por nada porque la vida iba a terminar rápido. Dice: por lo tanto, ustedes no se preocupen. Dice: no os afanéis. Nosotros tenemos un sentido distinto a la palabra afanarse en Argentina, ¿no? En nuestro idioma, manera de hablar. Pero en este caso concreto, la palabra afanarse, que viene de afán, implica preocupaciones. No se preocupen. Por tanto, les digo, no se preocupen ni por la vida, ni se preocupen por qué van a comer, ni se preocupen por el cuerpo, ni se preocupen por lo que van a vestir. Y ahí está hablando de todas las cosas que implican a nuestra vida en cuanto a nuestra seguridad personal, seguridad económica, salud y todo lo demás. Dice: no se preocupen. Ahora, lo interesante es que cuando el Señor Jesucristo está diciendo no se preocupen, no lo está planteando como una sugerencia. No, está ya hablando aquí como si fuera una orden, es un imperativo. No tienen que preocuparse. ¿Pero por qué no se tienen que preocupar? Dice: la vida es más que la comida, el cuerpo es más que el vestido. ¿Desde el punto de vista de quién? Desde el punto de vista de Dios. Y nosotros tenemos que tratar de entender esto. La prioridad de Dios no pasa por las cosas terrenales y temporales. La prioridad de Dios pasa por la salvación y por la salud de nuestra alma. Dios tiene una visión completamente distinta que la nuestra. Nosotros vivimos en una pequeña esfera aquí en medio del universo con nuestras preocupaciones, limitados por tiempo y espacio. Dios vive en la eternidad. Desde la eternidad tiene una visión clara de todas las cosas que nos preocupan a nosotros en nuestro pequeño mundo. A veces vivimos en ese mundo tan desesperados, tan arraigados, sin darnos cuenta de que hay una esperanza y hay una perspectiva mucho más elevada que aquella que nosotros nos toca vivir cotidianamente. Recientemente se hizo una encuesta para que las personas trataran de definir con palabras cómo podían describir la situación que les toca vivir hoy en día, esta situación de incertidumbre, esta situación que vivimos de pandemia mundial. Bueno, y me llamó la atención que las palabras que se destacan es una situación incierta, es una situación desastrosa, es angustiante, catastrófica, desafiante, caótica, complicada, preocupante, lamentable, mala, crisis. O sea, muchísimas palabras describen que la gente en este mundo está realmente preocupada y desesperada. ¿Pero por qué? Porque no entienden que hay un Dios que tiene control de todas las cosas, hay un Dios que está por encima de estas circunstancias, hay un Dios que no está asustado por una enfermedad, por un coronavirus, por un COVID-19. No hay un Dios que esté asustado por la economía del mundo. Hay un Dios que tiene control de todas las cosas, que sigue sentado en su trono y que está interesado por la salud de nuestra alma. Ese es nuestro Dios, esa es la prioridad de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Y dice claramente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5, 6 y 7. Y es interesante que dice que podemos echar nuestra ansiedad, dando por hecho Dios de que tenemos ansiedades. Vamos a vivir ansiosos, pero podemos humillarnos bajo esa mano de Dios, teniendo en cuenta que Dios tiene el verdadero control de todas las cosas, y depositar nuestras ansiedades sobre Él. Pero la ansiedad no entiende esta prioridad de Dios. En segundo lugar, la ansiedad no entiende la provisión divina. Dice: considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Dice Lucas 12, 24. Los cuervos eran animales inmundos, eran despreciados, eran animales carroñeros, no eran de lo más querido, pero de todas maneras dice: Dios aún a los cuervos los alimenta. Dios es el dador del alimento y la provisión, aún para los cuervos. Así que Dios, si puede proveer para un cuervo, para un animal inmundo, ¿cómo no va a proveer para nosotros? Dice: ¿no valen ustedes mucho más que las aves? Aún valemos mucho más que las aves más preciosas, y valemos mucho más que las aves más despreciadas. De todas maneras, Dios cuida de nosotros. Dios, si cuida de la creación, también Dios va a cuidar de vos y de mí.
Dice ahí el Salmo 34:10, los leoncitos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tienen falta de ningún bien. Los que buscan al Señor no tienen falta de ningún bien. Y después David en el Salmo 37:25 dice una verdad con la cual obviamente yo me puedo identificar, porque esto es algo que me ha tocado vivir a mí también. Joven fui y he envejecido, no sé si se dieron cuenta. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Saben, todos estos años de vida que me ha tocado, de ser un hijo, un niño, un adolescente, un joven, un esposo, papá, hoy en día abuelo, en todo este tiempo de vida puedo decir, este salmo dice la verdad. Nunca he visto un justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan, aunque hay gente que pasa necesidad. Es verdad, aunque a nosotros nos ha tocado pasar necesidad, pero Dios nunca nos faltó porque Dios es un Dios proveedor. Y la ansiedad no entiende que hay un Dios que va a proveer de manera increíble, aun cuando nosotros no lo podamos creer. Si podemos depositar nuestra confianza en Él, podemos estar seguros que Dios nunca nos va a faltar. Teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con eso. Podemos estar seguros de que Dios, lo esencial, nunca nos va a faltar. Tampoco entiende la ansiedad cuál es el privilegio divino. Dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Es interesante que aquí está hablando de añadir a la estatura un codo y nosotros pensamos automáticamente en altura. Decimos, bueno, si mido 1,70 m, no puedo agregarme 10 centímetros más y medir 1,80 m. Y si mido 1,80 m, no puedo llegar a 1,90 m. No estamos hablando de eso. Lo que no entiende la ansiedad, ¿cuál es el privilegio divino? Y el privilegio divino está radicando en nuestra incapacidad de agregarle algo a nuestra vida. Y acá, aunque utiliza el concepto de añadir estatura al cuerpo, está hablando de otra cosa, es una metáfora para estar hablando de la vida. Así como no podemos añadir 1 centímetro a nuestro cuerpo natural, no podemos añadirle 1 segundo a la vida que Dios ha determinado que tengamos que vivir en esta tierra. O sea, nuestro tiempo está limitado. ¿Qué posibilidades había que muriéramos antes de una pandemia mundial? ¿Qué posibilidades hay que muramos después de la pandemia mundial? ¿Qué posibilidades hay de que muramos durante la pandemia mundial? ¿Las mismas? Podemos morir antes, durante, después. Todos nosotros somos falibles porque hay una sola estadística que es absolutamente infalible. ¿Cuál es esa estadística? La estadística es que cada 100 personas que viven en este mundo, 100 se van a morir. Esto es la realidad. Todos vamos a morir a menos que el Señor venga antes a buscar a su iglesia. Y somos todos seres mortales, vamos a morir un día. Y no importa de qué, se nos puede caer un piano en la cabeza, nos puede atropellar un camión, puede venir un virus, podemos morir de viejitos, podemos morir por miles de razones. Pero es privilegio de Dios, que vive en una esfera diferente, determinar el largo de nuestros días. Pero lo interesante es que aunque Dios ha determinado el tiempo de nuestros días y moriremos solamente cuando Él así lo disponga, de todas maneras la muerte no tiene poder sobre nosotros. Así en Oseas 13:14 dice el Señor, Dios mismo, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Dios dice, voy a hacer la muerte de la muerte. ¿Cómo lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo, según Hebreos capítulo 2, participó de lo mismo, esto es, se hizo humano como nosotros, enteramente humano. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y que mantenía sujetos por el temor a la muerte a todos los seres humanos. Así que nosotros, gracias a la obra de Cristo, que Cristo fue a la cruz, y que Cristo murió en esa cruz, y que Cristo fue sepultado, y resucitó y venció la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Este es el privilegio de Dios, darnos vida, y darnos la vida eterna, pero también darnos vida en este tiempo, una vida abundante que no está limitada por el temor a la muerte. Por eso dice el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 15, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Esa es la gran ventaja que tenemos. La muerte ha sido vencida, tenemos victoria. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 15, 54 y 57. Y Pedro reafirma, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Eso lo dice Pedro en 1 Pedro 1, 3 y 4. Así que es el privilegio de Dios darnos vida. ¿Y quién nos podrá separar del amor de Dios? Dice Pablo, ni la muerte ni la vida. No hay nada que nos pueda separar. La ansiedad se preocupa por estas cosas y no entiende que esto es privilegio de Dios. No es el privilegio de un médico asegurarme más vida. No es el privilegio de un economista asegurarme más vida, no es el privilegio de un gobierno asegurarme más vida, es el privilegio de Dios. Y la ansiedad no entiende el privilegio divino y obviamente se preocupa. Y dice, la situación es desastrosa, es incierta, obvio desde el punto de vista humano de aquellos que no confían en Dios. Pero hay otra cosa que la ansiedad no entiende. Dice Lucas capítulo 12, versículos 27 al 29. Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Qué es lo que no entiende la ansiedad? La ansiedad tampoco entiende la preferencia divina. La ansiedad no entiende que hay un Dios que nos prefiere, hay un Dios que nos ama, hay un Dios que se preocupa por nosotros, hay un Dios que realmente tiene un plan perfecto para nuestra vida. Y es interesante que pasa de los pajaritos, de los cuervos, ahora pasa a la naturaleza, a las plantitas. Y cuando habla de los lirios habla de manera genérica, podría ser cualquier flor preciosa. Pero lo que aclara es esto. El hombre más poderoso de la historia de Israel, el hombre más rico, más poderoso, que tenía absolutamente todo, jamás se pudo vestir con la belleza de una flor. ¿Y quién vistió la flor? Dios. Así que nosotros podemos estar tranquilos de que nada nos va a faltar, porque podemos recordar de dónde salió esta ropa que yo tengo, de dónde salieron las cosas que tenemos, de dónde salió esas cosas que tenemos en la heladera para comer, de dónde salió la heladera. Todo eso ha llegado del cuidado especial de Dios para nosotros. Dios nos prefiere por sobre toda la naturaleza. Por eso dice, no sean hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque Dios les ama. No podemos olvidar el hecho de que Dios nos ama y nos prefiere. Nos prefiere al punto de que Él va a estar con nosotros como puede estar con una florcita. Dice, imaginen esa flor. Dios se toma el trabajo de vestirla de la forma más preciosa, pero pronto se seca y termina siendo pasto de las llamas. Dice, imagínense si Dios se toma el trabajo de cuidar tanto una flor y hacerla tan perfecta, ¿cómo no Dios está mirando cada detalle de tu vida para hacerla una vida perfecta y preciosa en sus manos? Una vida madura, una vida que dé gusto vivir. Otra cosa que no entiende la ansiedad no entiende la paternidad divina. Dice Lucas capítulo 12, versículos 30 al 31, porque todas estas cosas, ¿qué cosas? La seguridad, la salud, la comida, la vestimenta, etc. Todas estas cosas buscan las gentes del mundo, aquellos que no creen en Dios. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Qué interesante, ¿no? Dice que la gente del mundo busca estas cosas y no las alcanza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice que aquellos que no creen en Dios son hijos del diablo. Vuestro padre el diablo, les decía a los fariseos. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Hijos de ira, dice el apóstol Pablo en Efesios. Ahora, aquellos que no creen en Dios tienen un padre cruel. Y por más que buscan cosas, y por más que encuentran cosas, ninguna de esas cosas verdaderamente les satisface. No encuentran paz en las cosas. Pero Dios es nuestro Padre. Y la palabra que se usa para describir acá a Dios como Padre es la misma del Padre nuestro papá, nuestro papito, nuestro Abba Padre. Y este Padre no es como el Padre del incrédulo, es un Padre bueno, es un Padre amoroso, es un Padre que nos ama y es un Padre que nos va a dar todas las cosas. Pero simplemente nos dice, no busques las cosas, busca
el reino de Dios. Priorizá tu relación con tu Padre y las cosas van a llegar. Van a llegar. Lo hemos visto en la vida. Dios nos ha dado salud, nos ha dado bendiciones, nos ha dado provisión, nos ha dado cosas que han venido simplemente porque Él nos ama, porque somos sus hijos. Por lo tanto, tenemos que buscar el reino de Dios. Dice el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, si somos hijos de Dios, buscad las cosas de arriba. Y estas cosas de arriba es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra vida verdadera está escondida con Cristo en Dios. Dice el Salmo 34, gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncitos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Los ojos del Señor, de nuestro papá, están sobre los justos, sobre sus hijos, y atentos oídos al clamor de ellos, como un papá en la madrugada o una mamá en la madrugada, ahí atento, buscando el clamor de sus hijos. Dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Saben? Dios no niega de que vendrán problemas. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas nos librará papá, nuestro Dios. Tenemos un Padre, Dios, que provee para nosotros. Y eso la ansiedad no lo entiende. Se olvida que hay un papá, que tenemos un Dios que nos cuida. Y hay algo más que la ansiedad no entiende. La ansiedad no entiende el propósito divino. Dice allí en Lucas capítulo 12, versículos 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y después dice que tenemos que poner nuestro tesoro en el cielo, porque donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Y reitera este concepto, si Dios es mi papá, tengo que buscarlo a Él, porque en su presencia está lo que yo necesito, la plenitud de vida. ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito divino que la ansiedad no entiende? Bueno, básicamente que nosotros no temamos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que somos una manada pequeña. Es una descripción maravillosa. Es una descripción dulce que Dios hace de nosotros. Somos su manada pequeña. Es como si Él fuera nuestro pastor, que estuviera con su vara y su cayado. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Su vara y su cayado me infundirán aliento, porque Él está cuidándonos, protegiéndonos. Ese es su propósito. No solamente ser nuestro papá, sino ser nuestro pastor, y nosotros somos su manada, una manada chiquitita. Este es un pastor que tiene esa manada, que tiene que cuidar porque es todo para él, la ama. Somos parte de esa manada especial y nos conoce a cada uno por nombre. Dice que a este Padre que nos llama a amarle y no temer a nada y descansar en Él recordando que somos su manada pequeña, le ha placido. Ha sido su voluntad, su deseo, su placer, su propósito, darnos el reino. Por lo tanto, dice, busquen el reino porque Él les ha dado el reino. Y el reino de Dios en nuestra vida es Dios en nosotros. Un día estaremos en su presencia y disfrutaremos el reino eterno, pero el reino de Dios ha llegado a nuestros corazones cuando Cristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, y nosotros en nuestro corazón lo entronizamos y entonces podemos ver que todas las cosas, la salud, la vida, el cuerpo, el bienestar, aún las cosas materiales, llegarán por añadidura. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón puesto en el lugar correcto, nuestra mirada puesta en el lugar correcto. ¿Por qué es esto posible? Porque un día Cristo nos amó de tal manera que descendió de los cielos, se hizo hombre, uno como uno de nosotros, y por medio de ser hombre, viviendo una vida perfecta, Él fue a la cruz y murió en nuestro lugar, en tu lugar, en mi lugar. Murió pagando el pecado de nuestras vidas. Murió por nuestros pecados para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y después de 3 días Él resucitó y Él venció la muerte, derrotó la muerte. Y nosotros tenemos esperanza porque esa esperanza que tenemos en Cristo nos da la posibilidad de ver que hay verdaderamente luz al final del túnel. Me da pena la gente que ve toda la situación desastrosa e incierta, porque la verdad que la situación es compleja, es cierto, pero ellos lo ven como es. ¿Por qué? Porque están buscando las cosas de este mundo, pero los hijos de Dios podemos mirar las cosas de arriba y decir que realmente por causa de Cristo
tenemos esperanza y vida eterna. Si no tenés a Cristo como tu Salvador, es tu oportunidad hoy para decirle, Señor, te necesito. Necesito no para sentirme bien, sino necesito para tener paz en mi alma y para tener esperanza, para dejar de buscar las cosas, para poder encontrar una vida escondida con ti en Dios. Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido que me des vida eterna. Creo que has muerto en la cruz por mí. Podés buscar a Dios y Dios te va a responder. Y en Él podemos encontrar el remedio para la ansiedad, una vida libre de ansiedad, porque es una vida puesta, la mirada, una vida con la mirada puesta en lo eternal, en los cielos, y eso nos da esperanza y paz en un mundo muy complicado. Gracias por compartir este tiempo. Dios les bendiga mucho. Esperamos vernos pronto. Hasta pronto. Las cadenas del amor